Pues mira, en España llevamos décadas, literalmente décadas, aprobando leyes anticorrupción, creando estas comisiones especiales. Sí, los famosos planes estratégicos que no acaban nunca. Exacto, firmando unos códigos éticos súper ambiciosos y diseñando planes interminables. Pero, y aquí viene la gran paradoja, los suspensos en los índices europeos e internacionales de transparencia pues siguen cayendo año tras año de forma implacable. Ujú. Es una caída constante, Es sí. que es tremendo, o sea, tenemos estanterías enteras llenas de normas y regulaciones burocráticas, pero luego la percepción ciudadana de impunidad sigue prácticamente intacta. Ya, es que la sensación en la calle es esa, totalmente. Y bueno, hoy vamos a diseccionar precisamente porque las leyes impresas en papel no sirven absolutamente de nada si en la práctica dejamos las llaves de la caja fuerte puestas en la cerradura. Lo fascinante aquí es que la reforma institucional que hoy nos ocupa abandona por completo esa queja constante sobre el escándalo político de turno, ¿sabes? Ya, no es el típico lamento de siempre. Eso es. Aplica una mirada, digamos, puramente clínica, muy pragmática y orientada al diseño de sistemas. O sea, se trata de entender cómo se puede transitar desde una cultura organizativa donde las irregularidades se asumen como parte del paisaje, Como algo normal, claro. justo, pasar de ahí hacia una cultura de integridad pública que sea verdaderamente medible, tecnológica y, sobre todo, auditable. Pues con esto damos la bienvenida a nuestra audiencia a un nuevo análisis a fondo. El objetivo de hoy es ir mucho más allá de, bueno, de los titulares llamativos y el ruido mediático habitual. Ujú. Queremos desentrañar la verdadera anatomía de cómo funciona el poder, entender esos engranajes por los que se escurre el dinero público dentro de la burocracia y, bueno, explorar cómo un nuevo diseño institucional puede, por fin, atrapar a los infractores que operan en la sombra. Es que esto es vital. Totalmente. Para cualquier persona que pague impuestos y nos esté escuchando, comprender cómo se blinda o cómo se desprotege el presupuesto del Estado, pues es una herramienta básica de ciudadanía. Sí, y para poder evaluar si esta nueva arquitectura institucional propuesta tiene posibilidades de éxito reales, primero tenemos que diagnosticar, con precisión matemática diría yo, por qué todas las medicinas que aplicamos en el pasado fracasaron de forma tan estrepitosa. Ya, porque, a ver, los planes de prevención de hace una década parecían visualmente muy exhaustivos, ¿no? Tenían documentos inmensos. Sí, sí, cientos de páginas. Pero eran ejercicios de pura cosmética institucional. Cosmética total. O sea, estaban llenos de declaraciones de intenciones y apostaban por medidas, digamos, baratas desde el punto de vista del coste político. Claro, lo fácil. Se organizaban estos cursillos de ética así un poco superficiales o publicaban decálogos de buenas intenciones. Ujú. El típico PDF en la web del ministerio. Exacto. Pero nadie se atrevía a meter el bisturí en las verdaderas estructuras de poder. O sea, se esquivaba todo el tema del control de las puertas giratorias, la injerencia política y los flujos de financiación opacos, que son la clave. Y el peligro inherente de esos planes cosméticos era la falsa sensación de seguridad que generaban en la sociedad. El diseño ya nacía viciado de origen. ¿Por qué lo dices exactamente? Pues porque no existía un calendario de cumplimiento estricto, no se asignaban partidas presupuestarias estables a los equipos que tenían que fiscalizar. Y fíjate, no se diseñaba ni un solo indicador de impacto. O sea que nadie medía nada. Nada de nada, nadie se molestaba en medir cuántos contratos sospechosos se habían paralizado gracias a esos planes. Cero. Madre mía. A lo que hay que sumar el fallo, creo yo, más estrepitoso de todos, que es la ausencia absoluta de consecuencias. Claro, es que sin eso... O sea, si una consejería autonómica o un ayuntamiento decidía archivar el plan de prevención en un cajón y olvidarse de él, simplemente no ocurría nada. Cero consecuencias. Y claro, un sistema de control basado en pedir amablemente a las instituciones que se porten bien, pues es un sistema condenado a la irrelevancia. Y esto nos obliga a diseccionar un poco la anatomía del delito en sí mismo. Porque solemos usar la palabra corrupción como un concepto así enorme, un paraguas, pero los mecanismos de cada infracción son radicalmente distintos. Es vital separar los engranajes, sí. Por un lado, tenemos el cohecho, que encaja con esa imagen clásica y cinematográfica del soborno. El típico sobre, ¿no? Eso es, la entrega de un sobre con dinero en efectivo o un viaje de lujo a cambio de inclinar la balanza en una decisión oficial. En otro plano, completamente distinto, actúa la malversación,
que básicamente consiste en el uso desleal de los fondos de la administración. O sea, desviar el dinero de los contribuyentes. Exacto. Usarlo para financiar gastos privados o, muy típicamente, inflar el coste real de una obra pública. Y bueno, en paralelo a estos dos, también tenemos el fraude en subvenciones, que se basa en falsear documentación, simular requisitos técnicos que no existen, para embolsarse ayudas de los fondos europeos o estatales. Ujú. Pero existe una pieza maestra que sostiene toda la arquitectura de este abuso, la auténtica piedra angular que permite que el resto de los delitos existan. Y ojo, no es el soborno monetario, es la figura de la prevaricación administrativa. Prevaricación administrativa. Vale, vamos a desglosar esto porque es clave. Pues mira, esto sucede cuando una autoridad pública o un alto funcionario dicta una resolución que es a todas luces injusta y arbitraria, pero lo hace, y aquí está el matiz, a sabiendas. Ese matiz, lo de hacerlo a sabiendas, lo cambia todo. Todo. Porque no estamos ante un despiste de un funcionario ni ante una interpretación dudosa de una norma técnica súper enrevesada. Es el acto de saltarse la ley de forma 100% consciente. Exacto. Por ejemplo, adjudicando un servicio de limpieza millonario a la empresa de un amigo, esquivando el concurso público. O aprobando una licencia urbanística en un terreno protegido donde la ley prohíbe taxativamente construir. Ya. Y cabe hacer aquí una breve distinción con la prevaricación judicial. Que eso es harina de otro costal. Sí, eso se produce cuando quien emite esa resolución injusta a sabiendas es un juez. Y dada la posición de inmenso poder que tienen, el Código Penal lo castiga con una dureza extrema, con penas de prisión porque es un torpedo directo al Estado de Derecho. Claro. Pero volviendo al ámbito puramente administrativo, la prevaricación es el acto documental, el papel firmado que desencadena todo lo demás. Vale. Creo que tengo una analogía que nos va a ayudar a visualizar esto. A ver, cuéntame. Entender la prevaricación es como entender la dinámica de un robo a un banco. La prevaricación no es llevarse el dinero de la caja fuerte, no. Es el jefe de seguridad del banco que, a sabiendas de lo que va a pasar, deja la puerta de atrás abierta a propósito y desconecta las cámaras antes de irse. Totalmente. Sin ese jefe de seguridad dejando la puerta abierta, el robo de madrugada es logísticamente imposible, ¿verdad? Es un símil muy preciso, la verdad. Si lo trasladamos a la administración, la resolución administrativa injusta, ese documento firmado, es esa puerta trasera que se queda abierta. Claro. El cohecho sería el soborno que se le paga a la autoridad por dejarla abierta. Y la malversación representa el resultado final, el dinero de las arcas públicas que desaparece. Y las zonas donde más frecuentemente se dejan estas puertas abiertas son, sorpresa, sorpresa, áreas de alto impacto económico. Urbanismo, concesión de macrolicencias. Infraestructuras públicas y el reparto de ayudas. Y fíjate, es interesante notar que las empresas públicas locales actúan muy a menudo como agujeros negros institucionales. Sí, con la excusa de la agilidad. Exacto. Bajo el pretexto de necesitar mayor agilidad operativa que un ayuntamiento convencional, consiguen eludir los controles rígidos de la intervención del Estado. Y ante este diagnóstico, si sabemos que el núcleo del problema es la firma de esas resoluciones injustas que abren las puertas al desfalco, la respuesta tiene que pasar por anticiparse. Claro, no llegar cuando el dinero ya no está. Eso es, ¿cómo detectamos que alguien ha manipulado la cerradura antes de que el dinero desaparezca? Y aquí es donde la nueva propuesta de la Ley de Integridad Pública plantea un giro radical. ¿Abandonar el control humano? ¿No? Sí, pasar de lo puramente humano y reactivo a abrazar la inteligencia de datos dentro de lo que llaman un Sistema Nacional de Integridad. Porque, históricamente, el sistema descansaba sobre los hombros de, yo diría, francotiradores solitarios. O sea, destapar un amaño dependía de que un periodista de investigación recibiera un chivatazo jugándose la vida o demandas millonarias. O de un interventor valiente. Justo. Un interventor del Estado que, asumiendo un riesgo laboral altísimo, se negara a firmar unas cuentas sospechosas. Era un sistema casi artesanal. Y la revolución ahora pasa por el Big Data. Hablamos de desplegar herramientas algorítmicas diseñadas para cruzar de manera automatizada decenas de miles de registros diarios. Madre mía. El sistema peina los portales de contratación pública, rastrea los registros mercantiles buscando conexiones accionariales ocultas y cruza todo eso con las declaraciones de bienes de los altos cargos. Vale, y para que este mar de información no genere un caos administrativo ingobernable, entiendo que hay un método.
Porque la metodología se estructura como un embudo de 5 fases sucesivas, ¿no? Así es. La primera fase es la detección pura. Aquí es donde los sistemas levantan una bandera roja inicial. Una alerta. Sí, puede saltar porque entra una pista por el canal de denuncias o porque el algoritmo ha detectado una desviación matemática sospechosa en el volumen de adjudicaciones de un municipio pequeño. Ya, pero aquí es donde se pone realmente interesante y me surge una preocupación logística evidente. A ver. La idea de un algoritmo cruzando millones de datos públicos suena implacable sobre el papel, pero al final del día son solo matemáticas buscando repeticiones estadísticas. Sí. ¿No corremos el riesgo de generar un colapso burocrático brutal a base de falsas alarmas? O sea, podríamos terminar paralizando ayuntamientos enteros investigando coincidencias completamente inocentes, mientras los verdaderos corruptos siguen operando. Esa es la vulnerabilidad clásica de cualquier sistema automatizado y es, precisamente, el motivo por el cual la fase 2 del embudo es absolutamente crítica. ¿Vale? La fase 2 es el análisis preliminar humano. El algoritmo no tiene capacidad para emitir juicios ni paralizar expedientes, solo señala el punto en el mapa. Levanta la mano y dice, mira, aquí. Exacto. Inmediatamente, esa alerta matemática recae sobre una unidad técnica súper especializada. Su labor es hacer un triaje rápido y clínico. Para rescatar el ruido. Eso es. Si descubren que la concentración de contratos en una sola empresa se debe, por ejemplo, a que es el único proveedor de un suministro médico específico en toda la región, Ah, claro, ahí no hay delito. justo, el caso se archiva al instante y la administración no sufre ningún parón. Vale, tiene sentido. Pero, ¿y si descubren que sí hay algo raro? Pues solo si ese equipo determina que no hay explicación legal que justifique el patrón, el caso avanza hacia la fase 3, la investigación formal. Ahí ya nos ponemos serios. Muy serios. Aquí el protocolo cambia de marcha. Se requiere acceso a los servidores de correo electrónico institucionales, se audita la contabilidad y, si el riesgo de fuga de dinero es inminente, se aplican medidas cautelares directas. ¿Cómo suspender los pagos a la empresa? Exactamente. Y si, tras cruzar esos datos internos, se confirma que la irregularidad cruza la línea del Código Penal, entramos en la fase 4. Que entiendo que es llamar a la puerta de los jueces. Eso es, la remisión directa a la Fiscalía para que el sistema judicial actúe con todas sus herramientas. Y el embudo culmina en la fase 5, que suele ser la gran olvidada pero es vital, la recuperación de activos. Claro, que el dinero vuelva. De poco sirve el esfuerzo procesal si los responsables terminan inhabilitados, pero el dinero se queda oculto en una sociedad offshore, ¿sabes? El diseño solo triunfa si los fondos regresan a la caja pública. Vamos a materializar todo este circuito con un caso práctico, que siempre ayuda. Imaginemos un caso que por desgracia es un clásico en la administración local, el fraccionamiento sistemático de contratos. Uf, el pan nuestro de cada día. Tal cual. En lugar de sacar a licitación pública y transparente la reforma de un polideportivo municipal por, digamos, €500,000, el responsable político divide astutamente el proyecto en 20 contratos menores de €25,000. Rozando el límite legal. Siempre. Para poder adjudicarlos a dedo a empresas de su entorno. Pues mira, en un sistema nacional de integridad operativo, el algoritmo analiza en tiempo real el portal de contratación del municipio y detecta una anomalía estadística grave. Que siempre ganan los mismos. Exacto. Resulta que el 85% del presupuesto para contratos menores de la Concejalía de Deportes se está inyectando a las mismas 2 empresas recién constituidas. Ahí, el algoritmo enciende la alarma de la fase 1. Y al mismo tiempo, entra en juego el factor humano. Una técnica de urbanismo de ese mismo ayuntamiento lleva semanas viendo cómo se trocean los presupuestos en la mesa de al lado y decide enviar una notificación documentada al canal oficial de alertas. Eso es clave. Al cruzar la denuncia humana con el patrón del algoritmo, la sospecha es tan abrumadora que se despliega la investigación formal. Y al volcar los correos electrónicos, ¡bingo!, aparecen los acuerdos informales y las comisiones pactadas. La tecnología iluminó el patrón, pero hizo falta el coraje de esa funcionaria para encender la mecha. Y ese cruce nos lleva inevitablemente al eslabón históricamente más vulnerable de toda esta cadena. Las personas. Las personas. Las bases de datos pueden procesar miles de contratos por segundo, pero siguen dependiendo de que alguien desde dentro rompa lo que en sociología llamamos el silencio racional. El silencio racional. Es un concepto que explica a la perfección la parálisis en las oficinas públicas. Pero, ¿cómo opera exactamente este silencio en la psicología de un equipo de trabajo? Opera como un mecanismo de autodefensa elemental, de supervivencia pura. Ya.
Si un funcionario detecta una práctica continuada de desvío de fondos, su mente hace un cálculo rápido de costes y beneficios. Y las cuentas no salen a favor de hablar. Para nada. Sabe por experiencia que levantar la voz internamente puede significar el bloqueo inmediato de su carrera, el aislamiento social por parte de sus compañeros y superiores, Hacerle el vacío, vaya. sí, o un riesgo real de ser trasladado a un puesto irrelevante. Ante ese desgaste emocional y financiero, la decisión más racional es guardar silencio y apartar la mirada. Claro, el entorno laboral empuja a la inacción. Sin un escudo que proteja a ese empleado, pues la maquinaria más sofisticada del mundo se queda ciega, ¿no? Totalmente. Por eso, el despliegue de canales de denuncia eficaces no puede ser simplemente poner un buzón de quejas genérico que gestione recursos humanos. Que al final lo lee el propio jefe. Exacto. La arquitectura técnica exige plataformas cifradas que garanticen el anonimato absoluto de quien informa, pero permitiendo a la vez un canal bidireccional. Para poder hablar con él sin descubrir quién es. Eso es. El inspector debe poder pedirle facturas aclaratorias sin que el empleado tenga que revelar su identidad. Y el requisito innegociable es que esos canales sean externos. Fuera de la organización. Sí. Piensa en una funcionaria que descubre que los pliegos de un concurso informático se están redactando a medida de un proveedor. Si lo denuncia internamente, Las posibilidades de que la alerta sea gestionada por el mismo equipo directivo al que está acusando son altísimas. Requiere la garantía de una agencia totalmente desligada. y esto nos lleva a lo que creo que es la medida estrella, la innovación jurídica más contundente para blindar al informante. La inversión de la carga de la prueba. Uf, sí, esto cambia las reglas del juego por completo en el derecho laboral y administrativo. Porque hasta ahora la simetría de poder era asfixiante, ¿verdad? Era brutal. Si un empleado público reportaba prácticas fraudulentas y, misteriosamente, 3 semanas después le abrían un expediente o lo despedían, ¿Le tocaba a él defenderse? sí, la carga recaía sobre él. Tenía que adelantar dinero en abogados para convencer a un juez de que ese cese era una represalia encubierta. Y lo que plantea la nueva ley es darle la vuelta al tablero por defecto. O sea, la normativa establece que si un profesional denuncia y luego sufre un perjuicio, la ley presupone automáticamente que es una venganza. Exactamente. Se transfiere toda la presión hacia arriba. Básicamente, y usando una analogía deportiva, esto es como poner un VAR automático en la oficina. A ver, explícate. Si tocas al jugador que acaba de denunciar, el árbitro pita falta automáticamente. Y es el directivo el que tiene que ir a la pantalla del VAR a demostrar con pruebas irrefutables que tocó el balón y no la pierna del empleado. Me encanta esa analogía. Es tal cual. Si el jefe no puede probarlo de forma incontestable, la sanción se anula y el empleador recupera su puesto, con apoyo legal y psicológico garantizado. Es una transferencia de poder puramente disuasoria. Pero claro, para que todo este engranaje funcione y para imponer esas sanciones graves, el sistema requiere un órgano motor, una agencia independiente. Ya, pero llamar a algo agencia independiente no la hace independiente. Lo hemos visto 1000 veces. Desde luego que no. Si el director es elegido a dedo por el gobierno de turno, la agencia nace hipotecada. Por eso el diseño requiere exigencias máximas. La dirección debe ser elegida por una mayoría parlamentaria cualificada, obligando a un pacto transversal, y el mandato debe ser largo, superando la legislatura estándar. Y que no se pueda renovar, ¿no? Para que no hagan la pelota. Estrictamente improrrogable. Así no tienen incentivos para ser complacientes, y todo acompañado de un régimen de incompatibilidades férreo. Y, muy importante, el blindaje del presupuesto. Claro, si no te ahogan económicamente. Exacto. Si dependes del ministerio para comprar ordenadores o pagar a los técnicos, te recortan el presupuesto a la mitad y asfixian a la agencia sin cerrarla. Vale, tenemos la tecnología, tenemos la protección y tenemos el diseño de la agencia. Pero seamos realistas. ¿Hay algún sitio en el mundo donde esto funcione de verdad o estamos teorizando en el vacío? Pues la evidencia nos dirige casi inevitablemente hacia el norte de Europa, al modelo de Finlandia. Finlandia, siempre los países nórdicos. Sí, pero a ver, con una advertencia de realismo. Finlandia no es una utopía sin pecados. Tienen casos puntuales de conflicto de intereses o tensiones. Claro, humanos son. Justo. La diferencia profunda que los mantiene líderes en confianza no es que sean inmunes genéticamente a la corrupción, sino cómo reaccionan y cómo diseñan sus contrapesos.
¿Cuáles son las claves exportables, entonces? Primero, la transparencia radical por defecto. Las agendas de los altos cargos son públicas, se sabe con quién se reúnen. Segundo, una defensa a ultranza de la carrera funcionarial basada en la meritocracia. Oposiciones de verdad frente a los cargos a dedo. Exactamente. Si un director ha sacado su plaza compitiendo, tiene la seguridad laboral para negarse a firmar un contrato amañado, sin miedo a que lo echen al día siguiente. Y a eso se le suma la cultura de la dimisión, ¿no? Sí, la tolerancia cero. Si hay un conflicto de intereses, apartarse es lo normal. Es una medida higiénica, sin dramas. Y bueno, el plan en España plantea una implementación por fases. Del año 1 al 5. Sí. Año 1, ley y agencia. Años 2 y 3, encender los motores del Big Data en ayuntamientos. Y años 4 y 5, auditorías externas para ajustar fallos. Vale, fíjate, esto suena maravilloso. Pero yo quiero frenar un poco el entusiasmo. A ver, Intentar trasplantar la cultura nórdica a España. Pues suena un poco a ciencia ficción. ¿De verdad podemos copiar una cultura entera a base de leyes y algoritmos? esto plantea una pregunta importante. A ver, no se trata de clonar la historia o la cultura de Finlandia. Eso sería un fracaso absoluto. Ya. El foco es replicar las reglas del juego. Si pones un sistema donde trocear un contrato genera una alerta imposible de borrar y donde despedir al que avisa conlleva una sanción brutal, los incentivos cambian de la noche a la mañana. La gente se adapta a las reglas. Eso es. La maquinaria se adapta y esa modificación de la conducta, sostenida en el tiempo, es la que finalmente cambia la cultura de la organización. O sea, la cultura sigue la norma. Pues fíjate, si recogemos todo esto, la lección clave que sacamos de este análisis para nuestra audiencia es que la impunidad sistémica no es una plaga inevitable, es un fallo de diseño. Totalmente. La integridad real no se logra pidiendo a la gente que sea buena. Se edifica cerrando las puertas traseras, cruzando datos a lo bestia y protegiendo al funcionario valiente. Y garantizando que quien prevarica se enfrente a un sistema que no controla. Exacto. Pero, y con esto me gustaría cerrar, si elevamos la mirada, nos topamos con una paradoja monumental. Si conectamos esto con el panorama general, sí, Porque la tecnología existe, las leyes se pueden redactar. pero el campo de batalla es aprobarlas. Quienes tienen que votar esta reforma y ceder este nivel de control son precisamente los líderes y estructuras políticas que se han beneficiado de las lagunas durante décadas. Ahí le has dado. Esa es la paradoja para llevarse a casa. ¿Se puede pedir a los controlados que diseñen a sus propios controladores con ambición real? ¿O siempre intentarán dejar una pequeña puerta trasera abierta en la ley por pura supervivencia? Es el gran dilema del poder democrático, desde luego. Una reflexión colosal para seguir explorando por cuenta propia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Y a quienes nos escuchan, mantened la curiosidad despierta y observad siempre con mirada crítica cómo se montan o se desmontan los engranajes de nuestro sistema. Hasta la próxima.